Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones que retomamos sobre la seguridad social, después de haber hecho dos paréntesis, uno sobre la guerra de Ucrania y otro sobre el episodio de las elecciones en mi país, Colombia, este año 2022. Decía al finalizar la anterior reflexión sobre la seguridad social que Europa se convirtió en el lugar del mundo en donde los beneficios de la seguridad social realmente llegaron, digámoslo en términos prácticos, a todos los trabajadores. Beneficios que en esencia corresponden a la protección de la salud desde la misma concepción, que incluye por supuesto el nacimiento y toda la vida de la persona, para atender las contingencias propias asociadas a su estado de salud. Una vez la persona crece, el niño crece, la educación es gratuita. La educación de escolar y la educación universitaria o técnica, cualquiera que ella sea. Posteriormente ingresa a la vida laboral y la persona recibe del Estado la educación continuada para que pueda modernizar sus conocimientos, actualizar sus conocimientos mientras es trabajador. Y cuando se acerca el final de la etapa productiva, que es una invención humana, porque en realidad todos deberíamos ser productivos hasta el último día de nuestras vidas, es algo que veremos más adelante, pero asumamos pues que es una costumbre pensar que llega el final de la etapa productiva de la vida de todos nosotros y merecemos una pensión de jubilación. Todo esto, todos estos beneficios se obtienen gracias a una figura, llamémoslo jurídica, que nace con la seguridad social. Esa figura jurídica se llama empleo. En la historia del trabajo, antes de la seguridad social, no había empleo. Lo que había era trabajo por realizar. Y especialmente el trabajo por realizar lo hacían los esclavos. El esclavo no tenía empleo. Lo digo, pero es pues porque es, además de obvio, es solamente para recordarlo. Pero a nadie se le ha ocurrido nunca creer que los esclavos eran empleados. No, los esclavos eran propiedad privada de alguien. Y lo repito, por 148 siglos de los 150 siglos que llevamos de historia. El empleo entonces es, digamos, el puente, el cordón umbilical jurídico que conecta al trabajador con los beneficios de la seguridad social. Porque a través del empleo él recibe un salario y ahí están establecidas cuáles son sus contribuciones a la seguridad social, que eso varían de país a país, y también en esa misma estructura del empleo figuran las contribuciones que el empleador
aporta a la seguridad social para los beneficios del trabajador. Piense usted entonces que si en el mundo actual, por argumentaciones que ni siquiera yo llamaría económicas, no, porque la economía nace muy seria, muy orientada a la justicia. Cualquier definición de economía en textos desde los clásicos hasta digámoslo, para el público en general, la economía no solamente estudia y propone las políticas, las acciones para producir riqueza, sino también para su distribución. Entonces, por argumentaciones que, insisto, yo no llamo económicas, sino nacidas de esas mentalidades que acumulan poder y acumulan bienes o propiedades y riqueza, ellos, en ese matrimonio original que hemos dicho, que nos lleva, que creó la historia, la sigue escribiendo, ellos mismos argumentan que el empleo le quita competitividad a las empresas. Blanco es, gallina lo pone, se come frito y se llama más huevo. Si usted, que sabe que precisamente sin el empleo la seguridad social no existe, ¿para qué sirven las leyes de la seguridad social si no existe ese cordón umbilical jurídico que lo conecta al trabajador con esos beneficios? No hay que atacar la seguridad social, no hay que tratar de eliminar las leyes de la seguridad social, basta con eliminar, con esos argumentos de la competitividad, basta entonces eliminar el empleo. En épocas recientes, incluso ya tiene un nombre, usted lo conoce y lo ha escuchado, se llama el Gig Economy, G-I-G Economy. ¿Qué quiere decir? Que la economía la mueven trabajadores que, si bien ya no son esclavos como antes de mediados del siglo XIX, pero tampoco son empleados como lo logró el desarrollo y las conquistas de la seguridad social, ahora son prácticamente como unos actorcillos de la economía, unos pequeños personajes que, ante la necesidad de un trabajo que se debe hacer en alguna parte, y si esa persona está capacitada, puede ir a realizarlo. Creo que un ejemplo ya visto en todas las calles de las ciudades del mundo son los jóvenes que en sus bicicletas o en sus motos con sus bicicletas y con sus motos, y a través del celular reciben una instrucción de una plataforma, de una organización, de alguien que desarrolló una aplicación, y recibe una orden de comprar algo y llevarlo a un sitio. Esas empresas, especialmente en países mediocres o bien mediocres, esas aplicaciones dicen, los que diseñan esas aplicaciones dicen,
Yo no conozco al dueño de la bicicleta. Ese no es empleado mío, ni siquiera es mi trabajador. Yo solamente conecto a alguien que necesita una botella de leche, un café o unas cuantas cervezas para que se los lleve, para que alguien se los lleve a esa persona que los necesita. Yo solamente hago eso. Es decir, yo no tengo empleados. Eso se ha definido como una innovación dentro del mundo de la tecnología, una innovación empresarial. Pero piense usted que la seriedad de las empresas, o mejor dicho, las empresas adquieren seriedad en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, precisamente porque los dueños tienen unos empleados y ellos como empleadores y la empresa como una organización jurídica con una función social contribuye a la seguridad social de quienes trabajan con ella, con esa empresa. Yo creo que después de la caída del muro de Berlín y el desbarajuste que hubo en la Unión Soviética, gran parte de los líderes, tanto políticos como propietaristas, creyeron, se les disminuyó muchísimo el susto a lo que representaba la Unión Soviética y se sintieron con el espacio, con la posibilidad de eliminar o comenzar a eliminar las bases de la seguridad social sin tocar los beneficios de la seguridad social. ¿De qué sirve tener beneficios si yo no tengo un empleado que cotiza una parte de su sueldo y yo como empresario cotizo otra parte para que el trabajador que va en la bicicleta tenga una protección en caso de que tenga una caída en la bicicleta, tenga una incapacidad, tenga un seguro, tenga una protección a su pareja, en que si es una mujer mientras está embarazada, tenga la posibilidad de acceder a unos créditos para comprar una nueva bicicleta o ascender a una moto, en fin, esté vinculado a un sistema que lo protege e impulsa su desarrollo. Silenciosamente para el medio académico, pero bulliciosamente para la sociedad y para la historia, ese matrimonio original entre acumuladores de poder y acumuladores de riqueza, nuevamente unidos como siempre lo han estado, al eliminar gradualmente el empleo, y ha habido en todos los países la disminución, no solo de en algunos países cuesta más que otros, porque son los países donde nació con mucha fuerza la seguridad social, especialmente en Europa. Pero en América Latina, donde la seguridad social jamás llegó a ser a crear un estado social efectivo, en, en alguna medida, pues el trabajador, ¿cómo va a extrañar lo que nunca recibió? Jamás va a extrañar un campesino en América Latina algo que nunca ha recibido. Luego, para ellos la seguridad social ni siquiera es una noticia, mucho menos una anécdota o una historia familiar. Esa es la primera situación que está deteriorando las bases, los cimientos de la seguridad social y que ya están conduciendo a que a través de la eliminación del empleo
tengamos muy pronto ya una seguridad social raquítica, prácticamente fosilizada, porque en la medida en que el empleo desaparece, desaparece la conexión que el trabajador tiene con la seguridad social. Continuaremos sobre este punto la próxima vez. Muchísimas gracias y hasta luego.